Desde el punto de vista bioquímico, el tratamiento de oxigenación hiperbárica puede tener un rol muy importante a nivel de la patología infecciosa. Tal es así que el oxígeno puede llegar a ser considerado como aliado de los antimicrobianos en el tratamiento de heridas crónicas refractarias al tratamiento, porque produce importantes efectos fisiológicos que contribuyen a la mejoría de estas patologías. Entre los efectos fisiológicos terapéuticos que ya hemos visto, vemos que muchos tienen injerencia a nivel de la cicatrización. Una herida que cicatriza más rápido tiene menos chance de colonizarse con bacterias ambientales o de la piel o del microambiente y de sucesivamente infectarse. Pero en sí mismo el tratamiento de oxigenación hiperbárica tiene un efecto fisiológico terapéutico directo, que es la actividad bactericida per se del oxígeno hiperbárico. El oxígeno revierte la hipoxia tisular, que es la que contribuye a la cronicidad de la infección. Sabemos que muchas veces hay infecciones por anaerobios. Las bacterias anaerobias son tóxicas al oxígeno, pero también hay bacterias microaerófilas que no pueden proliferarse o no tienen tolerancia al oxígeno. Un ejemplo dentro de las bacterias anaerobias es, por ejemplo, el Clostridium perfringens, que si bien es un anaerobio estricto, es aerotolerante, por lo cual puede llegar a tolerar una pequeña cantidad de oxígeno. Sin embargo, el oxígeno transcutáneo, que puede ser bacteriostático sobre este tipo de bacterias, sobre el Clostridium perfringens, es de 90 a 250 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo tisular. Con la terapia de oxigenación hiperbárica de media presión llegamos y superamos ese valor de oxígeno tisular, por lo cual el primer aporte que hacemos es hacer a nivel bacteriostático. Si nosotros realizamos sesiones con un periodo de frecuencia pequeño, o sea sucesivas, por ejemplo 2 sesiones por día, vamos a lograr mantener un potencial redox alto, lo cual va a inhibir la síntesis proteica de estas bacterias. O sea que esta inhibición de la síntesis proteica va a dar un efecto lítico bacteriano final, por lo cual va a lograr ser bactericida de este tipo de bacteria y de otras. Tal es así que está descrito que el oxígeno hiperbárico puede inhibir la lecitinasa, que es la alfactoxina, que es la que produce o la que tiene mayor injerencia en la producción de la mionecrosis clostridial. En sí, el oxígeno hiperbárico voy a producir una tasa alta de especies reactivas de oxígeno y un efecto antioxidante neto. Sin embargo, dentro de estas especies de oxígeno, reactivas de oxígeno, hay algunas especies reactivas de oxígeno que no tienen su contraparte antioxidante. Por ejemplo, del peróxido de hidrógeno tenemos la catalasa, del superóxido tenemos la superóxido dismutasa, pero el anión hidroxilo y el oxígeno singlete son 2 especies reactivas de oxígeno que no tienen una contraparte antioxidante y van a lograr que al aumentar estas mismas especies reactivas de oxígeno un efecto bactericida letal sobre las bacterias. Un ejemplo es, por ejemplo, un caso descrito de una osteomielitis crónica refractaria a varios tratamientos antibióticos que fue resuelto con solamente 30 sesiones de oxígeno hiperbárico sin tratamiento antimicrobiano. En este caso, el oxígeno hiperbárico generó especies reactivas de oxígeno que tuvieron un efecto bactericida y jugaron un rol antibacteriano neto a nivel bioquímico. Sin embargo, el oxígeno hiperbárico en general, la idea es que se use como adyuvante al tratamiento antimicrobiano y al tratamiento quirúrgico de las heridas infectadas, por ejemplo. El oxígeno se demostró en modelos animales, por ejemplo en este modelo animal en conejos de osteomielitis por Pseudomonas aeruginosa, en el cual se tomaron a diferentes tiempos y se midieron la carga bacteriana y se vio que en los animales que eran tratados con tobramicina más oxígeno hiperbárico se lograba disminuir mucho más la carga bacteriana a nivel del hueso tibial de los conejos, con lo cual el efecto o el aporte del oxígeno como terapia coadyuvante al antimicrobiano es muy importante. Otro ejemplo es un modelo animal murino de mediastinitis por Staphylococcus aureus meticilino resistente, donde también se ve un aumento en la actividad de la vancomicina y de la tigeciclina cuando se adiciona el oxígeno hiperbárico en la disminución de la carga bacteriana.
Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, que fue con dobramicina el anterior, y en el caso de estos antibióticos, muchas veces para el aminoglucósido es necesario el oxígeno para que aumente la polaridad y el antimicrobiano pueda entrar a su sitio blanco, que es la unión ribosomal 30S. Sin embargo, esa actividad bactericida per se es la que estamos viendo, pero también hay una actividad bactericida contra bacterias que producen el biofilm. Como conclusión, en esta primera parte hemos visto cómo el oxígeno hiperbárico tiene una actividad per se antimicrobiana y puede ser un importante aliado adyuvante, aumentando la actividad de algunos antimicrobianos en algunos modelos de animales, y puede usarse tranquilamente como terapia adyuvante al tratamiento antimicrobiano de infecciones crónicas.